¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este ciclo de Una Noche con Ideas. Esto es En Primer Plano. Hoy vamos a hablar de periodismo de investigación. Si yo digo periodismo de investigación en la Argentina, es sinónimo de un nombre, un periodista del Diario de la Nación, que es Diego Cabot, premiado en todo el mundo por su investigación en la causa de los cuadernos, premio Rey de España, premio en Suecia, en Estados Unidos, aquí mismo en la Argentina, en Latinoamérica. Un nombre muy reconocido por su trayectoria periodística, sobre todo en esto que tiene que ver con el periodismo de investigación y la corrupción. Bueno, con él vamos a hablar de esto, pero también sobre Aerolíneas Argentinas. Va a haber un cambio de gobierno a fin de año. ¿Qué va a pasar con Aerolíneas Argentinas? ¿Qué va a pasar con YPF? ¿Por qué debemos tanto dinero a YPF? ¿Quién se equivocó en el pasado? Son todas preguntas abiertas que vos tenés que saber como lector y como ciudadano, y qué mejor que hablarlo con mi querido amigo Diego Cabot, que está aquí visitándonos. ¿Cómo andas, Dani? Qué gusto tenerte en el programa. Lo mismo. Bueno, va a haber elecciones a fin de año, seguramente va a cambiar el gobierno, y dentro de las cosas que va a tener que resolver el gobierno, yo recién daba dos ejemplos. Hay muchos problemas, en la Argentina está lleno de problemas. Pero decía YPF y Aerolíneas. Empecemos por Aerolíneas, una empresa deficitaria. Aerolíneas es totalmente estatal, es deficitaria y hay gente que la quiere privatizar. Mismo por defender a Aerolínea como línea de bandera, se bloqueó un negocio que por lo menos permitía viajar barato a mucha gente, que era el negocio de las empresas low cost. Vos tenés, digamos, en el periodo, digamos, post-privatizaciones, que empieza, si querés, con la caída de la convertibilidad y con la imposibilidad de que aquellos contratos que estaban nominados en dólares se puedan seguir cumpliendo, empieza, digamos, una transformación del sistema de servicios públicos. Con un Estado que estaba, para que vos entiendas, el sistema de las privatizaciones era: yo te doy una concesión, la concesión tiene en el medio algo que se llama la transferencia del riesgo, ¿entendés? Yo te doy el kiosco del colegio, vos pagame 50 pesos por día de alquiler. Si ganás 100, es un negocio tuyo. Si perdés 50, me va a tener que pagar 50 igual, ¿entendés? Yo te transfiero el riesgo a cambio de un contrato, y a su vez un ente de control, que es el ENRE, el ENARGAS, el ENACOM, todo eso, un ente de control que regula el cumplimiento del contrato y que en algún punto representa al usuario. Ese es el esquema de los 90. Cuando cae la convertibilidad, ¿a cambio qué le doy al que asume el riesgo y quiere firmar y tiene que cumplir un contrato? Le doy tarifas, ¿no? Ese es el esquema. Cuando cae la convertibilidad, la tarifa ya no remuneraba nada, porque no te olvides que se especifican los contratos, una tarifa que estaba nominada en dólares pasa a valer un cuarto, por lo tanto se rompe, digamos, aquel esquema. Y desde entonces la Argentina, te estoy hablando, ya estamos cumpliendo 20 años, o sea, la mitad de la democracia, no logró un esquema, digamos, razonable, donde las partes sepan qué cosas tienen, cuáles son las obligaciones y demás de servicios públicos. En el medio hubo muchas privatizaciones, Aerolíneas, vos contabas Aerolíneas, bueno, obviamente YPF, una parte de YPF, ahora vamos a hablar, AISA, bueno, cantidad de cosas. Dentro de esas privatizaciones vos tenés como dos grandes mundos, por llamarlo de una manera. Por un lado, lo que son monopolios, no hay otra empresa de aguas, ¿no? No hay. Ni va a haber, nunca nadie va a competir, porque nadie va a poner un caño al lado. Son monopolios naturales. Nadie va a hacer una red paralela a la que hay para que vos elijas cuál. No. Todas las ciudades del mundo tienen una. Zonas, se privatizan zonas. Claro, y eso se llaman monopolios naturales. Y por otra parte tenés algunas empresas privadas, públicas, estatizadas, vamos a poner el caso de Aerolíneas, que compiten en el mercado de los privados. ¿Entendés? Entonces ahí hay como dos universos. No es lo mismo AISA que Aerolíneas, ¿no? Pero Aerolíneas, vos recién decías, la salida de la convertibilidad puso en crisis ese esquema de las empresas privatizadas. Pero Aerolíneas, ya en el 1 a 1, cuando era de Marzán, cuando era capital español, que se habían hecho de... Bueno, pero Aerolíneas no ya tenía problemas. Pero Aerolíneas no era un servicio público. Esa es lo que la gente no entiende. Aerolíneas era una empresa privada. Es como si vos hoy querés ir a estatizar una fábrica de caramelos. Es lo mismo. No era una empresa pública Aerolíneas. Es una empresa privada. Es como si hoy vos querés estatizar Flybondi o JetSmart, que son las que compiten con Aerolíneas. Sí.
tenés que ir a estatizar una empresa privada, tenés que decir, bueno, yo la quiero porque es estratégico, declararla de interés público, tasarla y pagarla. Es un esquema. Aerolíneas se estatiza, pero es una empresa privada. Está bien, el Estado tenía una acción, pero nunca estuvo muy claro si esa acción de oro que tenía para qué le servía al gobierno. Era básicamente para oponerse a algunas cosas. Por ejemplo, a que dejen de volar a todas las provincias, qué sé yo, alguna cosa así. Pero no era una acción de oro que te daba digamos, otro valor más. Entonces, Aerolíneas el Estado estatiza una empresa privada, como cualquiera. Como el kiosco acá a la vuelta, la verdulería de enfrente, la peluquería de tu tía, lo mismo, ¿entendés? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Genera una distorsión en ese mercado. Pues si vos estatizás la verdulería acá a la vuelta y le pones $1.000.000 por día, y bueno, el tipo que vende esa verdura va a destrozar todas las verdulerías del barrio, ¿entendés? Porque tienen subsidio. Claro, se convierte en monopólico, una no, competencia. Pero es una competencia desleal. Claro, pero por ejemplo, vamos a quedarnos en el ejemplo de la verdulería. Sí. Vos decís, bueno, yo estatizo la verdulería del barrio porque necesito que todos los chicos del barrio coman verdura y para que en la la mesa de todos los que están en el barrio haya un buen plato de verdura. Entonces, como está cara, yo la estatizo. Perfecto. Ahora, el tipo, si va a competir con el de al lado y demás, si va al mercado central y demás, va a tener el mismo costo. Entonces, si no, yo te voy a dar 1.000 por día, o 2.000 o 5.000 por día, para que vos puedas tener una canasta básica de verdura más barata, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, ahí vas a conseguir la zanahoria más barata que acá. Claro. ¿Entendés? Y no hay vuelta. Ahora, también puede decir, el tipo dice, bueno, yo tomo empleados, compro las mejores góndolas. Cuando vos vas a pagar un sueldo, él te va a pagar mejores sueldos porque vende la verdura, pero a su vez tiene un subsidio. Claro. Entonces es imposible competir. Entonces cuando sos el verdulero de acá a 4 cuadras, vos si vas a contratar un empleado, te decís, no, mirá, yo necesito cobrar estos 100. Yo no te puedo pagar 100, el mercado te paga 60. Y bueno, pero en la verdulería de allá pagan 100. Pero esa es del Estado. El Estado le pone 100 más. Bueno, yo quiero trabajar en esa verdulería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No hay verdulerías, ¿no? Eso es Aerolíneas, el mercado aerocomercial. Es una verdulería subsidiada. Entondias, cuando vos subsidias una verdulería... Pero además hay decisiones políticas ligadas a los gremios que tienen intereses creados alrededor de la existencia de Aerolínea como línea de bandera, los gremios aeronáuticos, la agrupación política La Cámpora, que ha puesto mucho de su actividad política y financiamiento a través de Aerolínea. Aerolínea fue de sostenerla por encima de las demás empresas, no dejar crecer a nadie. Claro, bueno, pero por eso, si vos sos... Pero esa es la lógica, o sea, esa es la lógica de gremialismo perfecta. Si vos sos gremialista de una empresa que no tiene fines de lucro y que la plata sale de emisión monetaria, ¿y qué más querés? Claro. ¿Entendés? O sea, el punto es que nadie le puso límite a eso. O sea, que los gobiernos no le pusieron límite a ese abuso. Pero si vos la sacás del mercado a la empresa, porque le sacás el fin de lucro, le sacaste el fin de lucro, le pusiste toda la plata que necesita, y vos sos gremialista de eso, que ni siquiera negociás con la línea, negociás ¿viste? O sea, es una negociación donde en el medio no está la plata de la línea, está la plata del Estado para pagar. Entonces, ese es el mundo maravilloso. Si se lo das a un gremialista, cualquiera sea, me lo das a mí, si soy gremialista, y me das ese escenario, y yo también me voy a abusar, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, ese abuso que hay en esa línea, o si querés, las condiciones laborales que establece esa aerolínea, te doy un ejemplo, por ejemplo, en todas las aerolíneas y en muchas empresas te dan el día del cumpleaños, que no trabajes, ¿no? Bueno, en la aerolínea te dan 2 días, no 1, 2, porque si el día anterior te emborrachaste el día de tu cumpleaños, el otro día también te lo dan, ¿entendés? O sea, te dan 2. Bueno, y los pilotos tienen un día más de descanso también, ¿no? Cuando viajan. Tienen muchas más condiciones favorables que las otras empresas no las pueden replicar. Entonces tenés el caso, por ejemplo, de la TAM que se fue, ¿no? Sí. Entonces decís, bueno, ¿por qué se fue? Y porque no puede pagar las condiciones que establece Aerolínea. Entonces tenés el mismo gremio, el mismo convenio, y el gremialista viene y te dice, mira, yo necesito cobrar estos 100. No, pero es impagable, el mercado no lo paga. Yo no te lo puedo pagar. Pero a mí el Estado pero sí otros me lo pagan. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que meta? Que no crezca ninguna y que aquella que es la que establece condiciones, por así decirlo, fuera de mercado gracias al subsidio,
se duplique. ¿Cuántas empresas de aeronáuticas, líneas de bandera, las clásicas empresas que representan a los países, son estatales en el mundo? No hay tantas, si querés las árabes, que tienen, digamos, que esas sí tienen, por ejemplo, una cuestión estratégica. Por ejemplo, Qatar es vamos a ese ejemplo, que es un extremo, es un país que nadie visitaría de por sí, y sin embargo es un hub para distribuir pasajeros a todo el mundo. O sea, eso sí, hay una decisión estratégica, más allá de que le sobra el dinero y le Pero sobra acá en la el petróleo. región, miremos nuestros No, en la pares, región no hay. nada. No hay. Pero no importa si es estatal o no, esa es la menor discusión. Esa es una discusión, si querés, es una discusión perimida, siempre y cuando tenga condiciones de mercado. O sea, ¿qué importa que sea estatal si compite en el mercado? ¿Entendés? ¿Qué importa que el Estado tenga una panadería si compite con todas las demás en condiciones igualitarias? El problema es si a la panadería le pones subsidio, porque estás rompiendo el mercado. Entonces ninguno se va a desarrollar. Nadie se va a desarrollar, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina es una aerolínea que se ufana de volar a todos lados, ¿no? Cosa que es verdad, pero anda a volar a un lugar que no sea turístico. Te lo digo yo que soy de La Pampa. Tenés que salir un martes a las 2:30 de la tarde, volverte a los 10 minutos que llegaste y si no te tenés que quedar un día, y al otro día no hay vuelo, y el sábado, si no volvés el sábado a las 4:20 de la tarde, o sea, en vez de tenerlo parado en Aeroparque, sacan un vuelo. ¿Quiénes van en ese vuelo? La política, que no tiene problema irse a las 4 de la tarde, ¿entendés? Y que además ponen un ticketcito, un voucher que le dan, y vuelan y validan cualquier precio. Y vos, que sos un laburante, que tenés horario de trabajo, que tenés que volar a la mañana o a la noche, no, competís con esos precios y nunca tenés un vuelo a un horario razonable. Entonces, cuando te cuentes, yo vuelo a las 24 provincias, sí, hay a 12 a la que vas a horarios marginales, te llegan cuando quieren, te Pero traen cuando encarecieron quieren. los pasajes. Yo recuerdo cuando vos, Norwegian, Andes, por recordar algunas de las low cost que llegaron a operar en un momento acá, que salían del Palomar algunas, otras de Aeroparque. Y bueno, pero ahí tenés. Los precios eran mucho más accesibles. Salían para del viajar. Palomar. El Palomar era un aeropuerto, primero que llegas en tren. O sea, llegas en tren. Sí. No, y que no es que quede en el norte de la ciudad de Buenos Aires, queda del medio del conurbano, con lo cual tenés mucha más población cercana. Segundo, era mucho más fácil de operar, mucho más económico. Bueno, las empresas le dijeron se cierra el Palomar. Se cerró, nunca más se abrió. Andá a preguntarle a la gente de la zona qué opina. No, ahí se había creado una especie de crecimiento económico por el generaste más costos. Que obviamente, ¿quién los paga? Hay los costos de eso. ¿Quién los paga? El Estado. El Estado a los de aerolínea y vos y yo los de todas las demás. Y después, así, una cantidad de cosas. Ese avión no encuentra horarios buenos. ¿Por qué? Porque en los horarios buenos, Aerolínea también ahora habilitaron el aeroparque para que vos vueles a toda la región. Es comodísimo si vos vas a Brasil. Pero los horarios buenos, hay un avión de Brasil, un avión de Colombia, un avión de Venezuela, un avión de Chile, que compite con el tipo que viene de Santiago del Estero, que lo traen a las 1:30 de la mañana. Entonces no hay lugar, Aeroparque quedó chico. Es más, Aerolínea tiene un proyecto y no lo hicieron porque en Estados Unidos le dijeron, momentito que acá hay dos partes en un acuerdo. Pero un vuelo para viajar a Miami desde Aeroparque es maravilloso para la gente que va a Disney y sale de Aeroparque, ¿entendés? Sí. Pero compite con los vuelos del interior. Entonces vos decís, ¿a qué hora va a llegar los vuelos del interior? Una low cost que tiene que pagar la rampa y demás para bajar sus pasajeros, compitiendo con un vuelo que viene de Nueva York, obviamente le van a cobrar, van a preferir pagar de un vuelo de Nueva York o Aeropuerto Argentina 2000, que es el concesionario, va a preferir ponérselo a ellos y no a la empresa que viene de Santiago con 70 pasajeros. Entonces digo, lo que ha generado en el mercado interno es que no se desarrolle. No se desarrolló el mercado, no hay aviones chicos, es uno de los pocos países en el mundo que no Viaja menos gente, vuela menos gente, ¿no? Vuela menos gente que lo que voló en su momento, pero a su vez hay un tema que no es menor. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo, así con la extensión geográfica que tiene, que no tiene aviones chicos. Hay una cantidad de lugares en la Argentina que podrían tener servicios
regulares de aerolíneas, incluso aerolíneas con aviones más chicos, o las que tenemos con aviones más chicos, para volar entre destinos que por ahí no te llenan un avión por Incluso día. entre provincia y provincia, ¿no? Por eso, Claro. eso no existe. Y eso no existe porque un avión de 40 plazas o de 50 plazas no te puede pagar el convenio colectivo que paga aerolínea, ¿entendés? Claro. Entonces te genera, lo que finalmente termina generando es una distorsión en el mercado. Y ahora que hay propuestas entre los candidatos, ¿privatizar aerolíneas solucionaría esto? Porque si la privatizás, deja al Estado de intervenir en ese mercado. Bueno, privatizarla por privatizarla, como te digo, es una bandera política e ideológica, ¿no? Ahora, vos lo que tenés que hacer es generar condiciones para que todas se desarrollen, aerolíneas también. Si aerolíneas se desarrolla como todas, a subsidio cero, ¿cuál es el problema? Digamos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tan importante de quién es el paquete accionario? Eso es lo que, digamos, como la gran diferencia. El paquete accionario puede ser mío, tuyo, de cualquiera, ¿entendés? O del Estado. Siempre y cuando haga una empresa eficiente que compita con las demás y que lo que genere es mayor cantidad de gente que quiera volar y mayor aerolíneas que quieran llevar a esa gente, da lo mismo que sea de uno o de otro. El punto es si es subsidiada. Si vos, por ejemplo, vos tenés todos los colectivos de la Argentina, ¿no? ¿Qué son? Todos privados. Sí. Están todos subsidiados. ¿Entendés? Todos. Le subsidiás. Sí, los del área metropolitana mucho más. Sí, pero todos. Sí. Todos. No hay un colectivo de media, de corta y los suburbanos, ¿no? Los urbanos y los suburbanos. Sí, los de larga distancia. Pero todos los colectivos de la Argentina, todo el 342, el 40, todos los números que hay dando vuelta, todos subsidiados. Y son todos privados. O sea que da lo mismo de quién es el paquete accionario. Lo que tenés que hacer es generar una empresa que en condiciones normales funcione, digamos, y no te rompa el mercado. Pero ahí está bien, contado así parece sencillo, es una decisión política. Ahora, ¿qué intereses tocas y quiénes se te ponen en Bueno, frente? obviamente que tocas intereses, porque vos lo que tenés ahí es un staff privilegiado. O sea, la Cámpora hizo la política, viste que no tiene laboratorios. La ciencia política no tiene laboratorio, vos. No es como la física, ¿no? Claro. Que experimentás en la... Bueno, entonces, la Cámpora, su laboratorio de ensayo fue la primera gestión que les dio Néstor después de la crisis del campo, cuando nace la Cámpora, viste, defendiendo el gobierno así con... Aerolíneas. Sí, fue Aerolíneas, ¿no? Mariano Con Recalde Recalde, Kicillof, Guado de Pedro, todo que ahora tienen otros cargos, empezaron en Aerolíneas. Y entonces ahí empezaron Aerolíneas hasta 2008. Podía ser lo que sea de Marzam. Lo que sea, podría ser un desastre. Pero el Estado no ponía una moneda. Claro. ¿Entendés? Empezó Kicillof y Recalde y Guado de Pedro, y ahora ponemos de a 500, 600 millones de dólares por año. Depende de los años, depende del tipo de cambio, depende cómo la sienten, ¿viste? Porque este gobierno también hacen, entre tantas trampas contables que hacen una, que es que a Aerolínea le mandan la plata diciendo esto es inversión financiera. Parece una pavada, pero no es subsidio, sino que yo le estoy poniendo dinero a la empresa como al capital social de la compañía. Entonces, cuando vos ves los números en el presupuesto, no hay subsidio para la aerolínea, lo que hay es inversión financiera, ¿entendés? Es como que todos los años la capitalizás en 400, 500 millones de dólares. Lo cierto es que la aerolínea salió cerca de 9.000 millones de dólares en todo este tiempo. Y el punto es decir... Pero yo me imagino 9.000 millones de dólares, Diego, puestos en educación, bueno, en por salud. eso es lo que te digo. El problema que hay tenés... otras prioridades, bueno, ¿no? exactamente. Ahí justamente a ese lugar iba. Vos no tenés una lista de prioridades. No hay una lista de prioridades en la Argentina. Entonces, sí, bueno, 9.000 palos. Mira, hay un caso te diría, muy patente de esto. Una vez viste que yo tengo entre otros hobbies, que vos conocés, leer el boletín oficial. Sí, te encanta. Bueno, un día encuentro una partida de hace 2 años, estoy hablando de 2 años, o sea que ahora multiplicarla por 2 o por 3 mínimo, por 4, donde había una partida de 1.000 millones de pesos de hace 2 años para poner wifi en las cárceles, ¿no? Entonces vos decís, bueno, perfecto, wifi en las cárceles, 1.000 palos. Posiblemente sea necesario, ¿no? Ahora,
si vos hicieses una lista de prioridades, ¿dónde queda eso? ¿Entendés? O sea, yo te digo, yo le tengo que cambiar las cubiertas a mi auto, porque ya tienen X cantidad de kilómetros. Está bien, pero fíjate que no tenés vidrio, se te rompió el parabrisas, ¿entendés? O sea, pensá que antes de tomar velocidad en la ruta, poner un parabrisas porque te va a venir un pajarraco de frente. ¿Entendés? Desde que se sancionó la ley de financiamiento educativo al año pasado, este es un estudio que hizo Argentinos por la Educación, y estoy como ejemplo. El Estado nunca cumplió con el financiamiento que la misma ley, la misma norma dice que tenía que ejecutar. ¿Sabe cuánto le debe el Estado al sistema educativo? Todo el Estado nacional, el de los estados provinciales, que tienen que acatar la ley de financiamiento educativo, 26.000 millones de dólares. De dólares, la mitad de lo que le pedimos prácticamente al Fondo Monetario Internacional, se lo debemos a educación por no cumplir con la ley. Y pusiste 9.000 millones de dólares en una empresa deficitaria. Vos no tenés, ahí tenés una prioridad. Vos no tenés realmente no tenés un listado de prioridades, no tenés una voluntad de que Aerolíneas empiece a encuadrarse, con este gobierno estoy diciendo, ¿no? Empiece a encuadrarse en cánones comerciales normales, ¿no? No tenés esa. Entonces, lo que se genera es una distorsión muy grande, donde nadie quiere invertir. Todo el que invierte a mucho riesgo, todo el mundo va retrasando la inversión porque finalmente, como te digo, no puedes competir o te cuesta mucho competir, porque tenés muchas condiciones favorables, ¿no? Bueno, ese va a ser uno de los grandes debates, me parece, de la campaña, ¿no? Yo creo que no hay mucho debate. Sí. Debería serlo, por lo menos. Sí. Aunque sea, si no es por Aerolínea en sí, sino por el rol que cumple el Estado gastando plata en algo que vos no me decías prioridad. recién, ¿qué tocás? ¿No? ¿Qué interés tocás? Obviamente tocás los intereses políticos, porque es una filial de la Cámpora, el 80%, y a su vez tocas intereses gremiales. Muy grandes, ¿no? Más allá de intereses particulares, porque después no te olvides que nadie está en ese tipo de cosas, pero porque Aerolíneas, finalmente, además de todo, es una sociedad privada, es una sociedad anónima, que se rige por el derecho comercial, como la verdulería de la esquina, ¿entendés? Entonces, el papel que Aerolíneas compra, vos no lo conocés, yo no lo conozco. Los vasitos que te sirven en el avión, vos no lo conocés, yo no lo conozco y ellos tampoco. Ahora, todos esos negocios, muchas veces, la mayoría de esos negocios son un entramado de conocidos. Entonces, cuando vos levantás esa baldosa, ¿viste? Cuando salen así. Sí, claro. Bueno, pasa lo mismo, ¿entendés? En Aerolínea y en muchos lugares del Estado, donde los amigos tienen acuerdos muy cercanos, ¿viste? De provisión y demás. ¿Cómo es una manera interesante de comparar aerolíneas? Bueno, Aerolíneas tiene, ponele 11.000 empleados más o menos. Entonces, una de las cosas que vos podés hacer para ver dónde está para Aerolíneas es decir, bueno, si tiene tantos empleados y tantos aviones, ¿cuántos empleados por avión tiene? ¿No? Y ese es un parámetro más o menos internacional como se compara. Si vos tuvieses que comprar una aerolínea, ¿no? Vos decís, bueno, a ver, tiene 80 aviones y 11.000 empleados y estamos complicados, ¿viste? Porque con 11.000 empleados, por ejemplo, no sé, Aerolíneas de Europa te vuelan 200 aviones. Claro, ¿no? hay una distorsión entre la relación de los recursos humanos para los servicios. De hecho, te doy un indicador que también históricamente las aerolíneas, el principal costo de las aerolíneas, más allá de la amortización de los aviones y demás, es el costo operativo, digamos, de operar, es el combustible. En todas, menos en un par. Una de ellas es Aerolíneas, donde el principal costo es el costo digamos, el principal monto que se destina todos los meses es el salarial, por encima incluso del combustible. Bueno, digo, cerramos el capítulo de aerolíneas y me voy a otra empresa, insignia, estatal, o ahora no vas a explicar cuál es la realidad, pero que hace encender un discurso nacionalista de lo nuestro, de defenderle la soberanía, que es YPF. Estamos con un fallo internacional en los tribunales de Nueva York, que nos demandaron cuando fue la estatización de YPF, la expropiación, que yo recuerdo que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que era ministro de Economía en aquel momento, trató de tarados aquellos que no tarados dijo, ¿no? El adjetivo, aquellos que no comprendían cuál había sido o cómo había sido el manejo para esa expropiación, porque estaban hablando
de algo que no iba a ocurrir. ¿Qué ocurrió? Va a Porque ocurrir. el fallo que tenemos en contra nos va a obligar a una erogación de dinero que la Argentina no tiene. Que no tiene y que además va a llevar a pagar por ese activo al menos 2 o 3 veces más de lo que valía, ¿no? El tema fue así, YPF es una empresa privada que tiene concesiones de las provincias, ¿no? Porque finalmente, ¿de quién son? Claro, los recursos naturales son de las provincias. Claro, es más, ¿quién fue el gran lobista de eso? Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz. Los famosos 600 millones de dólares. En la Constitución del 94, ¿no? Entonces, tiene concesiones de las provincias, ¿no? Puede que haya alguna nacional, de la cuenca marina, pero básicamente tiene concesiones de la provincia. ¿El gobierno qué hace? El gobierno de Néstor y Cristina dice, de Cristina, Néstor ya no estaba, dice, después que se pelea con sus ex socios, dice, vamos a estatizar. ¿Qué estatiza? Bueno, en realidad nada, porque no se puede estatizar. Lo que hace es expropiar. ¿Qué expropia? 51 puntos porcentuales de las acciones que tenía en ese momento Repsol en su poder. Dice, vos tenés 60, 51 me las tenés que dar a mí. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo dice, que salió en el Congreso, que votaron casi todos, que dice que por una cuestión estratégica vos me tenés que dar eso. Como toda expropiación, tenés que indemnizar, ¿no? Es así. O sea, ¿qué sucede? Esto que yo te estoy contando ahora sucedió, lo de la ley y demás, sucedió mucho tiempo después, varios meses después, de que Kicillof, De Vido y Barata, mirá que 3 te estoy hablando, entren a la fuerza en YPF. ¿Con qué entraron en la mano YPF? ¿Viste? Cuando decís, bueno, yo me voy a meter en esta empresa. ¿Y con qué te vas a meter? Y con un oficio del juez que dice que puede entrar. Bueno, perfecto. ¿Con qué entraron? Con un decreto de necesidad de urgencia. De acá a acá hay un periodo muy regular. De acá hasta acá. Que vos haces una ley. Esa intervención con el decreto fue judicializada por Repsol, fue denunciada. Esa resolución es una de las irregularidades que ahora te dicen los acreedores, los dueños del juicio, ahora te explico un poco quiénes son los dueños de este juicio, que dicen, flaco, entraste con una intervención, pero a su vez, a quien vos le expropiaste, le ofreciste 5.000 millones. La empresa valía, en ese momento la evaluación era 10.000 millones. Y le diste 5.000 millones, porque finalmente negociaste y le diste 5.000 millones. La ley establece, y no la Argentina, sino la ley a la que vos te sometés porque cotizás en bolsa, en Estados Unidos, o sea, YPF quiere decir, yo me quiero cotizar, me quiero financiar en Wall Street que pago 3% de interés anual, sí, ¿no? Y no 209 como en Argentina. Bueno, eso te obliga a tenerte a esas leyes. Exacto, claro. A buscar oferta pública, a cotizar en Estados Unidos y te sometés a las leyes de ese lugar. Esas leyes dicen, que las leyes argentinas también, dicen, mira, si vos me comprás una parte a mí, si nosotros somos, ponele que nosotros 3 somos socios, sí, tenemos nosotros 2 y alguien más somos socios, yo te compro a vos y te hago una oferta por tu plata, le tengo que hacer la misma oferta a él. ¿Por qué? Porque él puede no querer ser socio mío. ¿Entendés? Claro. O si yo entro, digamos, si alguien entra, yo puedo no querer ser socio mío. No puedo decir, no, yo no quiero ser socio de un Estado. Yo me quiero ir ahora, no quiero quedarme acá. Bueno, vos le tenés que hacer eso, se llama oferta pública, bueno, es técnico, pero es más o menos eso. Y la otra es decir, si yo te voy a comprar a vos a 10 y él ya era socio tuyo, él tiene el derecho a mejorar tu oferta, mi oferta, y quedarse él con tu porción. Eso no sucedió. Nada de eso, que son cosas técnicas que yo te las estoy súper resumiendo, sucedieron. Sí. Eso genera un derecho de ser indemnizado. Cuando Argentina estatiza, Eskenazi, que solamente podía pagar con los propios dividendos de la empresa, se va a la quiebra. La empresa de él, que era porque cuando entra Eskenazi, entra con una compañía de vehículos de afuera, sí, de España. Esa empresa se va a la quiebra. Y entonces, Eskenazi, ¿qué dice? ¿Qué le dice a los acreedores? Al fisco español y a todos los acreedores. ¿Qué le dice? Miren, yo no tengo un mango porque a mí me sacaron la empresa. No pagué un mango, viví de la empresa, me la sacaron, yo me estoy yendo. O sea, no me la sacaron, pero ya no puedo pagar porque el manejo que lo tenía yo lo tiene el Estado. Entonces yo te doy mis acciones, acreedores, te doy mis acciones y ustedes cóbrense ahí.
y los acreedores se cobraron. Pero Eskenazi le quedó ese derecho de reclamar aquello que no hizo el Estado. Y ese derecho se lo vendió a un fondo. Y ese fondo tiene paciencia y plata. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué hay acá? Y un juicio del Estado, ¿viste? Yo lo puse en una nota. Kicillof, Debido y Barata entraron a un bazar con 3 elefantes, rompieron todo a su paso. Pero, che, ¿cómo van a entrar con elefantes? Les avisaron, todo el mundo les dijo que iba a suceder esto. No importa, lo hicieron. Bueno, te compro el derecho y hago este juicio yo. Y eso sucedió. Le compraron el derecho a Eskenazi y hicieron el juicio. Ese juicio va a valer, al menos, ya salió la sentencia. Lo que no salió es el monto. Pero ya está condenada la Argentina. Está condenado, falta que la Cámara estipule el monto en Estados Unidos. Va a valer al menos lo que Argentina ya pagó, que son 5.000 millones de dólares. O sea, que si le sale barato a Argentina, le va a salir otro más o menos 5.000 millones de dólares, 4.000 y pico. Y va a terminar pagando casi 10.000 por algo que valía 10.000, pero se quedó con el 51%, no con el 100%, ¿entendés? Entonces va a pagar el doble por esto, al menos el doble. El doble para quedarse con la mitad. Exacto. ¿Y quién es toda esta parte? El otro 49%, fondos de inversión. YPF no es estatal. Por cada beneficio que el Estado le da a YPF, está beneficiando a fondos de inversión. Está beneficiando a los fondos más grandes del planeta, que son también socios de YPF, y que se benefician de cada uno de los beneficios que el Estado le da a YPF por ser la empresa de bandera, claro, que no lo es. Es una mitad de la bandera argentina y la otra es... Ahora, si Kicillof hubiera hecho las cosas bien, posiblemente desembolsando lo mismo, sí sería todo el Estado, pero no lo es. Hay 49% que no es argentino de YPF. El argumento de que Kicillof en ese momento es... Déjame que te termine una cosa más, porque esto no es menor. Sí. Cuando los Eskenazis le vendieron, se lo vendieron a cambio de una plata. Yo te lo vendo, no sé qué. Ahora, hay una parte, una vez que ellos le paguen a todos los acreedores y demás, hay una parte que si sobra le vuelve a Eskenazi. Por lo tanto, posiblemente... De ese juicio cobre Eskenazi de vuelta. Exactamente. Es posible que de ese juicio Eskenazi cobre una gran cantidad de dinero. Cuando digo gran cantidad de dinero, son quizás un par de miles de millones de dólares, que lo conviertan en una de las familias más ricas de Argentina. Con dinero estatal. Con dinero estatal. Porque no te olvides que pasó algo también en Estados Unidos. Que la Corte, la Cámara le dijo, YPF vos no tenés nada que ver. La sacó a YPF. YPF no se va a fundir por este pago. ¿Quién paga? El Estado. El Estado. ¿Entendés? Claro. No es que va a pagar el 49%. Bueno, pero el argumento que Kicillof en ese momento era que la ley del Congreso le daba suficiente soberanía para decidir. No, eso está bien, le daba. Lo que le daba a él, si a vos dice, mira, esta mesa es de interés público, la vamos a expropiar, y te la lleva el Estado. Sí. Bueno, puedes decir mucho, si hay una ley soberana que dice que esta mesa... la tenés que pagar. Bueno, claro, después se abre un proceso y se paga la mesa, ¿no? Pero a su vez, si esta mesa tenía socios, a todos tenés que indemnizar, ¿entendés? Claro. Bueno, todos estos errores que comete Kicillof, porque en realidad no sabe nada de derecho y además lo hicieron con mucha soberbia, se va a tener que pagar, ¿no? Se va a tener que pagar. Ahora, ese 51% que Kicillof dice, yo llegué con la ley. Sí, primero llegaste con la ley, 2 meses después que ya habías entrado por la fuerza, ¿no? Eso por un lado. Pero segundo, esa ley con la cual vos podías expropiar no te exculpa o no te exime de todas las obligaciones que por la jurisdicción que tenés en Estados Unidos, claro, le debes a todos los demás. Claro. Diego, vamos a ir a un número de corte, así te hidratás un poco, y vamos a hablar de un tema que, bueno, causó mucha sensación hace unos años, todavía está vigente, que es la famosa causa de los cuadernos de la corrupción. ¿Te parece? ¿Cómo ya no? Volvemos. Y seguimos en esta noche con Ideas en Primer Plano, hablando con un periodista, un amigo, un gran periodista como es Diego Cabot. Diego, fuiste muy premiado en todo el mundo. Yo nombraba recién, por ejemplo, el Premio Rey de España, que es uno de los premios que se le otorga al periodismo de habla hispana más importantes que hay.
por tu investigación en la causa de los cuadernos. Pusiste mucho ahí y pusiste también tu prestigio, tu labor, te diría hasta tu seguridad, porque te metiste por nervios muy sensibles de la trama de corrupción que había en Argentina. Pasaron ya 5 años, si no me equivoco, desde que vos publicaste la investigación. ¿Valió la pena? No. Desde el punto de vista personal, no, porque los renunciamientos han sido enormes, la verdad, muy, muy grande. Y después de la... Cuando vos ves... Ahora se cumplieron en agosto. Sí, el 1 de agosto. Cuando vos ves, por así decirlo, los resultados institucionales que finalmente no son los que nosotros buscamos como periodistas. Nosotros buscamos noticias y contar historias. Desde ese punto de vista, no. Ni de lo personal, ni de lo, si querés, consecuencias institucionales. Desde lo periodístico no podría ser otra cosa. Y lo haría de vuelta. Claro. Porque finalmente soy periodista, te llega una historia, la chequeás y vas para adelante, ¿no? Entonces, desde lo periodístico no podría. ¿Tomaste no dimensión? Contame esa previa. Nosotros éramos compañeros en el diario, en La Nación Más, en ese momento, y era muy, muy hermético tu trabajo. Pero, ¿te dabas cuenta lo que tenías, que era tan importante? ¿Cuándo tomaste dimensión de que estabas por destapar una olla, quizá la más grande, es conocido como el hecho de corrupción más grande que se destapó el periodismo? A ver, empecé a tomar dimensión, obviamente, como bueno, un poco lo veníamos hablando. Sí. Es mi especialidad el mundo de los regulados, por decirlo de una forma, ¿no? De todo ese mundo empresario que tiene relaciones con el Estado, ¿no? Y que de alguna manera, a través de contratos, de concesiones, de obra pública, de provisión y demás, se relaciona con el Estado, ¿no? Ese es el núcleo donde yo laburo mucho y ese es el núcleo justamente donde se financia la política. Claro, ¿entendés? claro, seguro. O sea, porque el dinero de la corrupción no sale directamente del Estado al bolsillo del funcionario, en general. Pasa por un canal privado, ¿entendés? O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si nosotros revisásemos las órdenes de compra de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, durante la pandemia de agua, nos vamos a encontrar que se repusieron la misma cantidad de litros de agua como si estuviese la gente en las oficinas, ¿entendés? Claro. Y no había gente trabajando. No había gente trabajando. En la habitación y pública. sin embargo, viste, se consumieron los mismos litros de agua. Se ve que estaba mal la canilla, viste, hay que cambiarle el cuerito a los... Bueno, entonces... El dinero sale a través de, por decirte algo, del agua mineral y a través de ese gran favor, de ese gran contrato, vuelve a las manos del funcionario o del partido, de lo que fuera. Entonces, la corrupción funciona así. Yo trabajé toda la vida ahí, entonces, la verdad es que conocía a todos y varios de los personajes estos que después terminaban en esta causa me lo habían contado en off, lo que pasaba, ¿no? En calidad de casi víctimas del sistema. Necesitabas la prueba. 141 empresarios, ¿no? Terminaron... Ahora hay 230 más o menos imputados entre todas las causas que se abrieron. Y la verdad es que es una pena porque la Argentina, a mí, digamos, me da lo mismo porque los hechos están corroborados, o sea, periodísticamente los hechos fueron corroborados por los propios protagonistas, ¿entendés? O sea, ellos mismos iban y contaban lo que habían hecho, que habían pagado desde las empresas más grandes del país. Contaban que habían ido y que pagaban por esto, por el otro, y lo contaron ellos. A su vez, no te olvides, asesorado por los mejores abogados de la Argentina, claro, no por mí, ¿entendés? Claro. Entonces, desde el punto de vista de los hechos, está como, para mí está terminado el tema. O sea, yo conté una historia, investigué una historia, dije, bueno, esto me parece que tiene que tener un camino judicial porque es muy grave. Lo único que hice fue investigar mucho tiempo muy callado y cuando la justicia movió la ficha, yo conté toda la historia. Claro. ¿Entendés? Ahora, como te digo, yo tomé dimensión de esto. Sin embargo, me parece que ni la clase política, ni la clase dirigencial, ni los empresarios tomaron nota de eso, ¿no? Y como te digo, y es una pena que no tenga consecuencias desde el punto de vista institucional, porque la Argentina tiene un problema gravísimo, tan grave como no tener culpables, no tener inocentes, ¿viste? O sea, claro, es lo mismo, ¿no?
O sea, la Argentina tiene todos son sospechosos en la política y no está bueno eso. Está bueno que haya culpables, pero también está bueno que haya inocentes. Si Cristina Kirchner o Macri o Alberto Fernández no cometieron una acción que se les indique, que se sepa que son inocentes. Claro, que lo puedan demostrar. Exacto, también, ¿no? ¿Entendés? Que lo demuestren. Claro. Que la justicia, que la Argentina tenga los resortes como para demostrar la inocencia de quien no es inocente. Y eso no está. No está en la Argentina, ¿no? O sea, como te digo, no hay inocentes. No hay culpables. Pero, y es un problema, pero no hay inocentes. Pero te llevo a un lado, a ver, porque a vos, como periodista, nosotros como periodistas, nos excede lo que pasa en la justicia. Obvio. Como decir, vos conociste una historia, la investigaste, la chequeaste, la publicaste. Perfecto. Una gran investigación periodística que desnudaba un sistema de corrupción. Ahora que se encargue la justicia. Si tienen buenos abogados, bueno, eso es otro problema. Sin duda, eso es otro Ojalá problema. se haga justicia. Pero te pregunto si hubo un aporte a esa metodología. ¿Sigue existiendo esa metodología de recaudación o a partir de cuadernos como que dijeron, no, así no podemos seguir? Yo soy desconfiado. No puedo confiar de que, digamos, no. Yo creo que debe seguir. No lo puedo probar. Pero yo soy desconfiado, digamos, ¿no? En principio soy desconfiado. Lo que pasó es que también se destrozó la obra pública. No te olvides que eso pasó en 18, Sí. a mediados de 2018. Ya Macri venía con su crisis cambiaria de mediados de 2018, 2019, se planchó la obra pública, Claro. ¿entendés? Sí. Y ahora arrancó un poco, ¿no? En este gobierno, pero tampoco tanto, porque no hay grandes obras públicas, salvo el gasoducto, salvo las incógnitas de las represas del sur, que no Sí, sabemos claro, mucho, no ¿no? sabemos Son mucho China, porque están los electroingeniería y demás. Pero digo, que todo haya cambiado, que todos ahora se porten bien, no lo sabemos. La verdad que no lo sabemos. Yo siempre sospecho, digamos, Pero, siempre ando buscando. digo, Lo que sí te digo es que todas las mismas empresas que en su momento eran las contratistas del Estado lo son ahora. Todas. El gasoducto se hizo toda con empresas, o el 80% con empresas que estaban en la causa Cuaderno. Y toda la obra pública vial se hace con obras que están en la causa Cuaderno. Y la represa del sur que se están haciendo también es con una empresa que está en la causa Cuaderno. No cambió nada. No, pero no hay una sanción de una empresa No. que está que delinque, que paga una coima, porque está habilitada a participar en otras opciones licitatorias. No debería. Bueno, O a lo mejor no hay otras empresas y hay que recurrir a hay ellas también, ¿no? hay algunas razones. Eso es regulación que no se hizo. Sí. Tampoco se hizo en el gobierno de Macri, ¿no? Convengamos. Sí, sí, Porque claro. en el gobierno de Macri tampoco se quiso avanzar demasiado. Estaba el primo y demás. Bueno, es decir, hay una cuestión penal que es el tipo que pagó. La ley penal va contra si querés, la persona humana. Sí. No metés en presa una No va a la empresa. Ahora, la ley de contratación pública o los reglamentos que establecen cómo se contrata podrían haber generado algún tipo de anticuerpo. O decir, bueno, a ver, vení para acá, como hace, o sea, la SEC en Estados Unidos, que es la Sí. comisión de lo que sea la bolsa, ¿no? La comisión de valores actual, de nuestra. Pero Estados Unidos le dice a la empresa, mira, vos pagaste coimas en, no sé, en cualquier país del planeta, vení para acá. A ver, ¿qué hiciste adentro? Mirá, yo cambié a este tipo, hice esto, hice el otro, las personas que estuvieron involucradas las corrí, hice este procedimiento de auditorías compliance, internas, exacto. etcétera. Bueno, perfecto. ¿Cuál es tu flujo de caja para los próximos años? Mira, yo tengo contrato en tal lado, en tal otro. Bueno, tenés una multa de tanto. No te voy a ahogar, te voy a dejar trabajar, pero vas a tener que pagar una multa y seguir trabajando. Eso se podría haber hecho reglamentariamente para seguir contratando con el Estado. No se hizo nada. Por lo tanto, no hay ningún requisito que vos tengas que cumplir, Claro. ni por esta causa ni por ninguna de otra. Bueno, esa es una Porque te digo algo, deficiencia nuestra. por ejemplo, hay un tramo de 30 kilómetros de autopista que está haciendo Catopodi, una de las pocas cosas que ha hecho Catopodi, que no la hizo todavía, la licitó. Catopodi es un ministro que se dedicó más que a la obra pública, a la obra vecinal, ¿viste? No hizo grandes obras públicas, pero hay un pedacito, un trazo de la Ruta 5 que va entre Suipacha y entre Mercedes y Suipacha, 30 kilómetros. ¿Quién la gana? Cristóbal López. La tiene ahora Cristóbal López. Y vos decís, pero pará, si esta empresa tuvo 1000 incumplimientos. Claro. ¿Entendés? Le rescindieron contrato. Yo no te digo nada de corrupción, te digo
tu historia es que... No cumpliste con no cumpliste las con contrato. licitaciones. Bueno, ahora se la dieron. Y es él. Pero te hago una comparación. Esto pasa en la Argentina. ¿Qué pasó? Un hecho de corrupción que atravesó toda América, ¿no? Que nos unió a todos los hermanos latinoamericanos, fue Odebrecht. Pasó en casi todos los países. Las empresas que muchos políticos fueron presos, presidentes presos, ministros de Economía detenidos. En otros países se actuó con mucha más dureza. ¿Qué hizo Estados Unidos con Odebrecht, por ejemplo? ¿Le permite seguir operando dentro del territorio? Es que la SEC, que es el organismo el caso más paradigmático de la SEC que nosotros conocemos es el de Siemens. Siemens a nivel global, ¿te acordás del caso? La causa de los DNI argentinos, pero de cantidad de lugares, Siemens era una empresa que ganaba contratos comprando voluntades, ¿no? Un día la SEC le dijo, mira, vení para acá, no puedes hacer esto nunca más. Porque, ¿qué sucede? Bueno, ahí tenés un poco lo que hablamos antes. Rompés las leyes de competencia. Porque si vos vas y le pagás al funcionario, te la van a dar a vos, no se la van a dar al lado. Entonces, todo lo demás no pueden competir. Entonces, si vos querés seguir en la SEC, cotizando en la bolsa, tenés que hacer un plan. ¿Qué hizo Siemens? Limpió toda su estructura de contrato, de contratadores, pues, si querés, hizo un plan, presentó un plan, la SEC se lo aprobó, se lo audita y le cobró una multa millonaria. Cuando digo millonaria es millonaria. Bueno, pero te permite seguir trabajando. Te voy a dar un caso concreto, mira. Yo no sé cuántas marcas puedo nombrar, pero si me dejas, nombro una. Nombrá. Una vez yo hice una nota, una investigación, que LAN en ese momento, para entrar al país, le pagó una coima a Ricardo Jaime. Y llegué a tener la factura y el número de cuenta donde se pagó la coima, $1 millón, por una resolución. Yo hice una nota en el diario, ¿qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó? Nada, absolutamente nada. La hicieron 4 pibes, mi mamá me palmeó la espalda y listo, fin. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Agarraron esa nota, la agarró la SEC y lo llamó a LAN y le dijo, ¿qué hiciste acá? No, bueno, explicó. ¿Cómo terminó? $24 millones tuvieron que pagar por esa nota que yo escribí acá. ¿Acá qué pasó? 0. Nada, entró a operar, pagó ese $1 millón y tuvo que pagar una multa a Estados Unidos. Increíble. Acá salió $24 millones. Allá, donde, como te digo, la empresa no quebró, ni es que te manda la quiebra, SEC te dice, mira, yo sé que, porque vos te miran los números. Te miran porque vos activos para claro, no dejarte inoperable, claro. ¿No? Es como que te embargan el 20% del sueldo a vos. Claro. No te quedas, no te quedas mañana sin nada, pero tenés una plata que tenés que compensar a quien, en este caso, por ejemplo, le transgrediste sus reglas, ¿no? Diego, yo creo que el periodismo, vamos a ir cerrando, yo creo que el periodismo argentino yo algo hice para el diario. Fui, por ejemplo, sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la pandemia, ¿no? Escribí varias notas respecto a las muertes, a los acosos policiales, a los atropellos, a las detenciones arbitrarias. Hay más de 210 casos denunciados en distintos lugares del país que hicieron las fuerzas de seguridad, sobre todo provinciales, para cumplir con el decreto de Alberto Fernández para controlar el tránsito social. Yo creo que ahí falta aún investigar un poco más, porque hay muchas cosas que si no las seguimos manteniendo, en las provincias sobre todo puede quedar en el olvido. Pero en respecto a lo otro, compra de vacunas, compra de test, compras de insumos médicos, se operó en una situación de emergencia. ¿No deberíamos también ahí investigar? Porque sí, obvio. Vos hiciste apenas empezó el gobierno de Alberto Fernández, fuiste el primero que denunció una irregularidad que fue la compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social donde había sobreprecios. Los fideos de arroyo. Los fideos de arroyo. No, y después, en una época, también hice toda una investigación sobre sobre el hisopado en Ezeiza. Claro. Sí, ¿te acordás también, que era una empresa que la habían hecho 2 meses antes? Bueno, sí, obviamente que hay muchísimo por mirar. El Estado es un gran comprador. Los estados. Pero yo digo, ¿por qué me meto en el tema de la pandemia? Porque si hubo corrupción en una situación inédita, única, ojalá irrepetible en el mundo, donde estaba en juego la vida de las personas, la salud de las personas, si el Estado operó con coimas, con corrupción, yo creo que es sumamente imperdonable y hay que sacarlo a la luz. No, sin duda, y además no solamente eso, no te olvides que al principio se hizo un par de regulaciones para comprar bajo la emergencia y saltar las licitaciones. Se hacían concursos de precios a invitados, ¿no?
Pero yo te digo esto, por ejemplo, ¿no? Y sin meterme demasiado y sabiendo que ya tenemos poco tiempo, pero si Alberto Fernández, el presidente de la Nación, hizo una fiesta trucha en plena pandemia, ¿no? Y cuando días antes nos levantó el dedo en la cara y dijo claro, que iba a llevar a frente a un decía juez. que éramos no sé qué, que no sé cuánto, que éramos asesinos, por poco. Puede pasar cualquier cosa. Si con los primeros lotes de vacunas que vinieron, si vacunaban ellos primero, y puede pasar cualquier cosa. Imagínate con la compra de barbijo. Por ejemplo, el contrato con Rusia, no sabemos todavía. Nunca se supo. Nunca se supo cuántas vacunas llegaron y cuántas pagamos. Porque yo recuerdo a Alberto Fernández y Ginés González García diciendo, era el 21 de diciembre del 2020. Pero mira, yo te digo algo. En el periodismo de investigación, si algo tenés que tener, es paciencia. Sí. ¿No? Es paciencia. Y cuando te digo eso, no te lo digo solamente en los casos de corrupción. Seba Toró, que es un periodista del diario, que fue el que entrevistó a Pérez Roldán, Sí. ¿viste? Que le contó la historia de su padre. Bueno, seguramente Seba quería que se lo cuente desde que competía y se lo contó 30 años después. Entonces, si algo hay que tener es paciencia. Esas cosas aparecen, ¿no? Por diferentes razones, uno puede llegar a empezar a meterle el ojo al pasado inmediato y encontrar los responsables si es que algo pasó. A veces, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que es muy difícil meterte con los temas mientras ocurre porque la cadena de complicidad es fenomenal. Claro. ¿Entendés? Entonces tenés que encontrar un despechado, tenés que encontrar alguno que queda fuera del negocio, alguna cosa así, porque a veces la red de complicidades es muy grande, pero muy grande. Cuando digo muy grande, es muy grande. Y también te cuesta entrar en tiempo real. ¿Viste? Es cierto que donde la sensibilidad social para determinados temas, ¿no? Pasó en la pandemia, cuando Fede Mayol, un colega de Clarín, denunció el vacunatorio VIP, todos empezamos a ver, para mí me parece horrendo, una barbaridad. Ahora las cosas... Capuchetti está investigando, no solo quedó en el circuito Hospital Posada del Ministerio de Salud, hay mucho más en distintos pueblos del interior, digamos, mucha gente se vacunó de manera privilegiada. El procurador del Tesoro, Carlos Zanini, y su esposa se hicieron pasar por médicos para vacunarse anticipadamente. Los suegros de Massa, los papás de Carla Bisotti, la ministra de Salud. Yo digo, cuando ves todo eso, pues, esto no puede quedar impune, o sea, por lo menos lo tenés que denunciar. Porque por el momento, cuando vos en ese momento decías algo respecto a las vacunas, che, no sabemos cuántas llegaron, no sabemos cuánto se pagó, no sabemos por qué se la dieron privilegiadamente a fulano o mengano, el contragolpe era antivacunas, dejen a la gente vacunar, déjenos trabajar, estamos hablando vida. Y había todavía sensibilidad social para eso. Mucha gente creía que había que dejar actuar. Yo siempre digo, viste... Bueno, con los fideos de arroyo pasó eso, ¿no? También. Hay temas que vos decís, cuando una investigación, un trabajo se decodifica en el zócalo de un noticiero, no para. Claro. ¿Entendés? O sea, vos investigás un caso que tiene que ver con fideicomisos, con esto, con transacciones, con sociedades offshore, olvídate, no lo entiende nadie, ¿no? Ahora, vos encontrás que, mira, a mí me pasó con el caso de Jaime, ¿te acordás de Jaime? Sí. Bueno, nosotros, el ministro de Transporte, nosotros con Pancho lo volvíamos loco, con Francisco Olivera, que cubríamos ese lo volvíamos loco, habíamos publicado cantidad de cosas. Un día encontramos un avión. Listo, el avión de Jaime, ¿entendés? Se decodifica. Sí, como el avión de Jaime. Entonces, digamos, hay cosas que... La foto de Olivos, digamos. La foto de Olivos, claro. Exactamente, el vacunatorio VIP, o sea... Claro. Que los hisopados truchos, ¿te acordás lo que fue? Lo de hisopados truchos duró un día la empresa. Sí. Un día la tuvieron que sacar. O sea, simplemente contamos la historia y duró un día. Bueno, los fideos de arroyo ni hablar. Esas cosas se decodifican. Los cuadernos también. Era un tipo que escribía y contó una cantidad de cosas, ¿entendés? O sea, que después venían los tipos y las corroboraban con sus declaraciones. Entonces digo... a veces la investigación le pasa eso. Si vos encontrás que un determinado político tiene un departamento en la Quinta Avenida y lo encontrás entrando, chao, listo, fin. Aunque después publiques algo que tenga que ver con sociedades offshore, con esto, con el otro, de muchísimos ceros más al final de la cuenta, esa imagen es determinante, ¿no? Alberto Fernández y la foto es el caso más paradigmático. Qué buenos herederos que son algunos políticos, ¿no? Para justificar algunas cosas. Sí. Diego, ojalá que... Yo siempre digo, yo te admiro mucho, te quiero, sos mi amigo, te quiero mucho, pero ojalá que
que las generaciones que vienen, los periodistas más jóvenes, copien tu ejemplo. Necesitamos mucho de eso en el periodismo. Sí, hoy el periodismo estaba más metido en otra cosa, o sea, a mí me cuesta pensar, porque el periodismo de investigación tiene algunas características. La primera, Sí. como te digo, que hay que tener paciencia; la segunda, que hay que tener espalda para bancarlo, Claro. ¿no? Entonces, cuesta Yo, cada yo- vez hay yo- yo menos. lo conozco, por eso. No, Sí. no hablamos ahora, pero lo conozco. Y sé que le pusiste mucho más de lo Sí, y de lo además era te tu tienen que oficio, ¿no? bancar, digamos, tenés que tener, no te puedes quedar sin trabajo el otro día, porque finalmente es muy difícil, o sea, hay cada vez menos lugares donde se banca este tipo de periodismo, así que ojalá Ojalá que siga. sí. Y que las empresas periodísticas también permitan y apoyen Sí, estas claro, obvio, es investigaciones. fundamental. Diego, me dio mucho placer Bueno, tenerte en el programa. lo mismo Gracias, digo. Gracias. Bueno, nos vamos en este ciclo Una Noche con Ideas en primer plano. Hoy con Diego Cabot. La semana que viene con otra sorpresa. Hasta la semana que viene.